Buenas noches, Diana. Buenas noches, Tony. Ya tengo claro por la información que me dan que mañana voy al supermercado, ¿verdad? Muy bien, Partiendo de muy los bien. datos que ustedes dieron al inicio, precisamente, partiendo de los 1.037 casos que el gobierno informa se tienen hasta el 12 de mayo, yo he trabajado una serie de datos, no diarios, sino que cada 7 días, porque al hacer una serie de 7 días, nos da más consistencia para ir sacando algunas conclusiones. Les Ujú. voy a presentar aquí una primera lámina, una primera gráfica que he trabajado precisamente con ese total del día de ayer al 12 de mayo de los 1.037 casos. Aquí vemos cómo en esta lámina cada semana tenemos unos incrementos sustanciales. En los últimos 7 días, a partir de 12 de mayo atrás, vemos que hemos incrementado 404 casos en esta última semana. En la semana anterior habíamos aumentado 256 y en la anterior habíamos aumentado 140. Es decir, que estamos teniendo incrementos de 3 dígitos cuando teníamos nada más incrementos de 2 dígitos por semana. Ujú. Indiscutiblemente que esto es una cosa que llama sumamente la atención y a la cual hay que estar preparados porque significa un alto incremento que nos lleva a los 1.037 casos que tenemos en este momento. En otra lámina que he establecido, en una segunda lámina, tomo estos mismos datos semanales en esta segunda lámina y hago una proyección con una tendencia polinómico para ver qué es lo que podría estar sucediendo de aquí a la semana siguiente, al 19 de mayo. Y aquí nosotros podemos ver que el 19 de mayo posiblemente nosotros tengamos un incremento de unos 640 casos sobre los que teníamos la semana que terminó el 12 de mayo. Es decir, que posiblemente la próxima semana pudiéramos estar arribando ahí aproximadamente a los 1.677 casos que pudiéramos estar ya teniendo en el país de contagio. Ahora, Estas láminas las he hecho, como les digo, de manera periódica, semanal. Pero sí. también tengo otra lámina tomando los datos diarios que obtenemos de la información que presenta COVID-19.gov. Y en esta lámina precisamente saco una tendencia, hago una proyección también con los datos que tenemos hasta los 1.037 casos que son los que se han dado a conocer, y en esta establezco que posiblemente allá por el 29 de mayo, si las condiciones siguen siendo las mismas, si dijéramos la variación se mantiene en los niveles que se mantiene actualmente, puede hacer que bajara, y gracias a Dios, ojalá que bajara, ¿verdad? O puede aumentar también. Pero si se mantiene más o menos donde está, quiere decir que ahí por el 29 de mayo podríamos estar alrededor de los 2.600 casos más o menos de contagio que tendríamos. A Por ver, otro lado, ingeniero, eh, una pregunta, sí, ingeniero. A esas alturas, al 29 de mayo, ya se sabría entonces cuál sería el efecto de esta cuarentena que es más rigurosa. Y el gobierno ya comienza a hablar de que necesita otras extensiones de la cuarentena. A su juicio, ¿de qué dependería pues, que los diputados, y esta es información que les va a servir a ellos para tomar decisiones, amplíen 15 días más? Ya vimos la situación de hambre, de necesidad que tiene mucha gente, las banderas blancas. Hoy a las 8 de la noche van a haber protestas, pitazones y todo lo demás. Es decir, hay una situación ya de hartazgo, no solamente por la situación económica, sino que también por el encierro. Pero por el otro lado, también estamos viendo, como usted lo está mostrando a través de las diferentes gráficas, el incremento en el número de casos, que más adelante le vamos a repreguntar sobre a qué se debe ese incremento. Pero contestando, no sé, Sí. la pregunta de Tony, ¿Usted ingeniero. considera que debería esto extenderse 15 días más? sí creo que la situación humana es sumamente difícil, ¿verdad? Como ustedes lo acaban de plantear en diferentes informativos, la gente pues está en una situación humana realmente muy, muy delicada que ya no soporta. Pero indiscutiblemente es cierto que las medidas de distanciamiento social y las medidas preventivas, dado que la curva en estos momentos no tiende a suavizarse ni a aplanarse, sino que sigue creciendo, indiscutiblemente es necesario que se mantengan estas medidas.
Aquí hay un modelo que debemos de seguir, que yo le llamo el modelo de la competencia, que quiere decir cooperar y competir. Cooperar entre quiénes, entre todos, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿verdad? Los profesionales, los empresarios, todos debemos de cooperar, los trabajadores debemos de cooperar. ¿Para qué? Para competir y ganarle al coronavirus. Ese es el mecanismo que tenemos que hacer. Busquemos la manera, precisamente yo sé que hay muchas diferencias entre unos y otros, pero que este es el momento en que la población necesita realmente que todos nos unamos y que todos hagamos un esfuerzo positivo para poder salir adelante. Ingeniero, eso es lo que yo creo que debe hacer. Ingeniero, perdón que lo interrumpimos con la pregunta, creo que era pertinente, pero nos dicen que tiene otras gráficas que quiere compartir con nosotros. Sí, exactamente, Tony. Es la gráfica ya relacionando la situación de salud de El Salvador con relación al COVID con Centroamérica específicamente. Aquí tengo una gráfica donde al 12 de mayo nos da el dato de la cantidad de infectados que hay en los diferentes países de Centroamérica. Y el total que tenemos en Centroamérica hasta el día de ayer son 13.769, por ahí anda la cifra. De esos, 8.783, el número mayor es de Panamá, le sigue Honduras con 2.006, ¿verdad? También que es otra cantidad considerable. Posteriormente sigue Guatemala con 1.114, El Salvador 1.137, 1.037 y Costa Rica que tiene 804. Y por último Nicaragua que aparece con 25, aunque discuten mucho la estadística de Nicaragua, pero claro, son las que oficialmente aparecen. Se conocen. Al entrar a las páginas de la Organización Mundial de Salud o de Google o todo, ahí encontramos estos datos precisamente. Y a continuación tengo un cuadro donde comparo un par de indicadores que demuestran la efectividad del sistema de salud o no precisamente en estos casos. Este es el cuadro comparativo siempre de la región centroamericana. En relación al número de contagiados, establecemos cuántos recuperados hay y cuántos son los fallecidos. Por ejemplo, en los recuperados, los dos países que llevan, dijéramos, la iniciativa con una mayor tasa de recuperación es Panamá, con un 68.6% de recuperados, 68.6 de 8.700. Y Costa Rica con un 64.7% de recuperados de 804. Costa Rica realmente también nos da otro indicador, es el de fallecidos, que no llega ni al 1% de los fallecidos, está en el 0.9%. Y le sigue El Salvador. Nuestro país tiene un número relativo de fallecidos en relación al número de contagiados también que es bajo, es 1.9. Son los dos países, dijéramos, que tienen el indicador del número de fallecidos más bajo, pero en el número de recuperados realmente y de fallecidos vemos que el sistema de salud de Costa Rica es un sistema sólido. Indiscutiblemente es un país donde se invierte mucho en salud y en educación, y no hay duda que eso da resultados sumamente positivos. Ok, ingeniero Viera, esta es la última lámina, ¿entendemos? Esa es la última, okay. Sí, exactamente. Entonces, comenzando con la primera lámina, usted decía que en las últimas 2 semanas se ha dado un incremento de 3 cifras en el número de contagiados. Esto se puede ver a 2 razones, entenderíamos, a que se ha aumentado considerablemente el número de pruebas, ¿verdad? Y a que ahora el virus, ya sabemos, que está diseminado en todo el territorio nacional. ¿Es así? Es decir, son variables que se deben de considerar. Claro que para esto debe ser un experto en la materia, en salud, en infectología, que puede examinar y determinar qué variables son las que más influyen, porque no necesariamente porque haya más número también de pruebas se aumenta. Si en la comunidad todavía no circula el virus como está circulando en otros países y en el nuestro también, puede ser que haga un número mayor de pruebas, pero no me aumente, ¿verdad?, el número precisamente de contagiados. Entonces hay varios factores o variables que debemos de tener en cuenta para sacar una conclusión de ese tipo. Muy bien, estaremos realizando este ejercicio cada miércoles, ¿verdad? Lo cual creo que es de suma utilidad, no solo para nosotros, sino que también para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Ingeniero Roberto Edmundo Viera, investigador de la Universidad Tecnológica. Gracias, ingeniero. Gracias, Diana. Gracias, Tony.